y tenía una bolsa llena de banderas, bufandas y otros artículos como banderines. ¡Hola camiseteros! Hoy me los llevo de cacería. Si esta es la primera vez que ves un vídeo de este canal, me presento. Soy Alex de Tricot Jerseys, una comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Las cacerías camiseteras consisten en acudir a mercadillos, tiendas de segunda mano, de oportunidad, para conseguir camisetas de fútbol que añadir a nuestras colecciones de la manera más económica posible. A través de estas cacerías les comparto mi experiencia y los consejos que puedo brindarles. En ellas acudimos a distintos lugares donde suelen aparecer piezas. No en todas las cacerías vamos a encontrar chollos, pero te garantizo que si tienes paciencia y constancia terminarás encontrando verdaderos tesoros. Hace un par de fines de semana tuve un compromiso familiar en una localidad que me queda bastante apartada y se me ocurrió que sería buena idea hacer una cacería express en un mercadillo local, a ver qué podría encontrar, y fue así como se dio esta cacería express. Y digo express porque fue bastante rápido, no pude tomar más de 30 minutos para recorrer el mercadillo. Tuve la suerte de encontrar algunas piezas muy interesantes y sobre todo un hallazgo muy peculiar que quiero compartir con todos ustedes y que me den vuestra opinión. Yo siempre te recomiendo ir temprano, aunque ese día llegué un poco tarde, y sin más dilación les comparto lo que allí me encontré. ¡Vámonos! Hola camiseteros, estamos en Puerto de la Cruz. Vamos a ver qué tesoritos encontramos por aquí. Acompáñenme en esta cacería camisetera. Lo primero que me llamó la atención es que no había demasiada gente. El mercadillo se encuentra en obras. Sin embargo, algunos puestos sí estaban colocados. Voy directo a los racks a ver qué puedo encontrar. Es importante no dejar pasar ninguno, aunque parezca que no vas a encontrar nada. Nunca se sabe qué puedes hallar. Por lo general voy directamente a la ropa de hombres, pero más de una vez me he llevado una sorpresa. En este mercadillo sí que encontraremos cosas usadas y muy curiosas. Llevaba muy poco tiempo cuando algo de reojo me llamó la atención. Un color azul muy intenso. Me fui acercando y el corazón se me aceleró. Reconocí al instante de qué pieza se trataba. ¿Tú la reconoces? Ese cuello es inconfundible. La tomé para verificar el tallaje y si tenía dorsal. No tenía, es de tienda. Pero oh sorpresa, es versión manga larga. ¿Qué tal? Me pedían 5 euros. Bingo, tenemos la primera. Un poco más adelante, algunos zapatos. Estando en otro puesto, un vendedor se me acercó para ofrecerme algunos artículos de fútbol que podrían interesarme. Lo acompañé y tenía una bolsa llena de banderas, bufandas y otros artículos como banderines. Los artículos eran oficiales de época, muy lindos. Sí, Banderas del Atlético de Madrid, del Tenerife, banderines del Barça, algo de la selección española. Conversando con él, solicitaba 6 euros por unidad. Y como recién llegaba al mercadillo,
Decidí pasar por el momento. Si no encontraba nada más, regresaría para negociar un precio grupal. Siempre es recomendable tratar de llegar a un precio por paquete. Te saldrán las piezas más económicas. Una vez recorrida la parte exterior del mercadillo, entramos. En el primer puesto me llamaron la atención dos gorras, una de los Chicago Bulls y otra del Barcelona. Original de capa, pero en mal estado. Pasé de ella. En el siguiente puesto reconozco esas tres tiras a la distancia. Ya he visto una camiseta del Real Madrid del 98. Si te llama la atención el cuello es porque esta es la versión de niño. Es ligeramente diferente a la de adulto. La de adulto tiene solapas. Pedían 5 euros. Y aunque el precio es justo, mi presupuesto está recortado. Por lo que decidí seguir a ver si tenía un poco más de suerte. Algo llamó mi atención de reojo y decidí cambiar la dirección para acercarme directamente. Otras piezas de fútbol. Hola. En general, buzos de arquero, y adelante una camiseta del Club Deportivo Tenerife, algo más reciente que la anterior, en una talla XS de adulto. Un template muy bonito y aunque no está perfecto, me vale. 2 euros, trato hecho. Me la llevo. 1 y 2. No, no hace falta, tengo una bolsa. Gracias, muy amable, que se multipliquen. En este puesto, una camiseta del 2004 del Barça, también de niño, muy chiquitita, así que pasé de ella. 6 euros pedían. Más y más racks. Nada de lo que estoy buscando. Volví al puesto de las gorras a ver si había algo más que no hubiese visto al principio. En este puesto, esta sudadera antigua me llamó la atención. La textura es de los 70s y el estampado maravilloso. Una talla S más o menos, ya que no tenía etiqueta. No pregunté el precio, lo dejé para luego y la verdad es que se me olvidó pasar por ella. Me hubiese gustado saber el precio al menos. Con permiso. Unos puestos más adelante me encontré con un puesto de juguetes y unas bufandas llamaron mi atención. Perdona. Una vez dentro del sitio, veo una cajita llena de cromos. Hola. ¿Qué pides por los promos? Te iba a preguntar por las bufandas, pero me dio curiosidad. 1 euro en cada paquete. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, que se me los deje. Vale, y te sumas estos 6 euros. Entonces. En este puesto lo que llamó mi atención fueron las bufandas, pero cuando ya me encontraba dentro pude ver que habían juguetes y además esta cajita con cromos. Normalmente los vendedores quieren cobrar sumas absurdas por los lotes. Me he encontrado lotes similares por 30, 40, 50 euros. Y cuando este vendedor me pidió 1 euro,
por sobrecito y al final llegamos a un acuerdo por 5, me pareció una verdadera ganga. Pensé que valdría la pena hacer la inversión y ver qué piezas encontramos allí. De las más destacables habrán visto las piezas de Iniesta, Xavi, Messi, Benzema, Cristiano Ronaldo, piezas verdaderamente bonitas. No es un tema en el que controle demasiado, pero me parecen artículos muy curiosos. Déjame saber tu opinión. De vuelta en el mercadillo, 2 camisetas también de niño, más bien de bebés, muy chicas, originales, 6 euros la unidad. No es lo que busco. Como ya tenía que irme, decidí pasar por la camiseta del Real Madrid a ver si conseguía descuento. Nada, 5 euros entonces. La chica no estaba dispuesta a negociar. Me costó 5 euros. La camiseta del Real Madrid no fue un chollo, pero creo que fue un precio justo. Me voy contento con las piezas que adquirí. Tenía bastante tiempo que no acudía a este mercadillo y no me decepcionó. Es un poco pequeño, pero los feriantes que allí se encuentran son todos muy amables y dispuestos a brindar atención. Además es un mercado municipal donde podrás desayunar, pasar un buen rato, tomarte un café o incluso hacer la compra. Pero lo que nos compete es la búsqueda de esos tesoros antiguos. Y quiero saber qué les pareció. Me considero un afortunado de haber encontrado la pieza del Tenerife de 1994. Llevaba mucho tiempo tras ella. Ya tenía la pieza local, que es en color blanco. La versión manga corta. Haberla conseguido en manga larga para mí fue todo un plus. Las otras 2 camisetas, aunque son de tallaje pequeño, me pueden servir para hacer intercambio con otros coleccionistas o bien venderlas para poder con ese dinero poder comprar las piezas que a mí me interesan. Y es por eso que las llevé. Las bufandas me agradan y por 1 euro creo que no había que pensárselo. Pero donde creo que acertamos de pleno fue con los cromos. Aunque debo admitir que soy un neófito o no conozco mucho sobre este tema. En la comunidad hay youtubers que son unos apasionados y verdaderos conocedores de los cromos. Como Papadri, que es un buen amigo, y Cromo FC. Te dejo los links en la descripción para que luego te pases y veas su trabajo. Y me gustaría saber si tuve algo de suerte y dentro de este lote de cromos de más de 400 piezas conseguí algún verdadero tesoro. ¿Tú qué opinas? ¿Conoces de este tema? ¿Te agrada? Déjame saberlo en los comentarios. ¿Coleccionas algo además de las camisetas? En lo particular colecciono camisetas y chaquetas, pero cuando aparecen artículos curiosos trato de no dejarlos pasar. Como fue una cacería express no hubo demasiadas camisetas, pero nada más con la camiseta del Tenerife me siento más que satisfecho y valió la pena haberme acercado al mercadillo. Si este contenido te gustó, pulsa fuerte ese botón de like, suscríbete al canal para que formes parte de la comunidad camisetera, que a menudo estamos compartiendo información muy útil e interesante. Gracias por todo el apoyo, camiseteros, nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego! Un saludo desde Tenerife, camiseteros, apoyando esta pasión y apoyando a mi selección.